Ricardo, buenos días. Diego Montaño lo saluda. Muy buenos días, Diego. Siempre es un gusto conversar contigo y con los miles de oyentes y televidentes que tienen dentro y fuera del país en La Razón. Bueno, yo creo que lo que ha sucedido es lo que sucede normalmente con los debates, no hubo mayor sorpresa. Había en este caso una enorme expectativa y tú sabes que cuando hay demasiada expectativa, cualquier resultado resulta un poquito frustrante para el público, ¿no? Y bueno, lo que ha sucedido desde mi punto de vista es que han fidelizado cada uno de ellos a sus públicos, a sus electorados. No ha habido, yo no he visto un claro ganador, digamos, del debate. No ha habido un claro perdedor tampoco del debate. Y creo que han salido como entraron, digamos, ambos. Cada uno ha repetido su discurso, cada uno ha repetido su relato, cada uno tiene un estilo, una forma de hacer las cosas. Y bueno, los han hecho lo suyo. Creo que Lara está un poquito más agresivo. Habrá que ver qué pasa hoy día y los próximos días con las denuncias que ha hecho en el debate. Creo que era la bala de plata que se estaban guardando, estas relaciones de Juan Pablo Velasco con el extinto banco que quebró en Santa Cruz, entonces, y las relaciones con su padre, ¿no? Tal vez en ese sentido la sacar un poquito de ventaja porque ha marcado, digamos, agenda para los próximos días, ¿no? Pero Eh, en general yo creo que lo que ha sucedido son dos cosas. Primero, la frustración que le sucede a una gran expectativa y segundo, el sesgo de confirmación para todos los que han visto el debate desde un compromiso emocional que tienen con cada uno de los candidatos. claro, y la pregunta es, ¿qué le queda para quien no tiene una afinidad marcada por alguno de los candidatos y estaba ahí como, a ver si me terminan de convencer? Ricardo siempre nos menciona que los debates no definen el voto del elector. Y claro, nos estamos encontrando por primera vez en esto de la inédita segunda vuelta presidencial. Es inédita para todos, para los candidatos, para los equipos de campaña, para los medios de comunicación, para la población, porque generalmente los debates son entre 4 o 5 candidatos, entonces los dardos pueden ir a uno o a otro, pero aquí es uno frente al otro. Entonces es inédito para todos. De repente ahí nos toca aprender algo que puede ser muy habitual cuando uno ve los debates presidenciales en Estados Unidos. Uno se acuerda las muecas de Trump cuando hablaba Hillary Clinton, y forma parte de... Si los debates no sirven para convencer a nadie del voto, ¿para qué sirven, Ricardo, entonces? Bueno, teóricamente un debate permite que el público, el electorado pueda examinar a los candidatos, en este caso a vicepresidentes, y ver su capacidad, su idoneidad, cómo se desempeñan en una situación de presión. Pero ahora se han convertido pues en una especie de espectáculos, ¿no? Además, no quiero dejar de mencionar con la utilización ya mercantil de este tipo de cosas, ¿no? A mí me ha dado mucha rabia y vergüenza ajena el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral haya permitido que en medio del debate incorporen tandas publicitarias, ¿no? Eso es una barbaridad. Es decir, ¿cómo es posible que el Tribunal Supremo Electoral se avenga a ese tipo de condiciones de los canales? Uno entiende ahora por qué querían tener la exclusividad, pues Unitel y la Red 1 para transmitir el debate, porque claro, ganan millones en los intermedios, le hacen unas pausas ahí, creo que hicieron 2 o 3 el día de ayer en el debate. Eso es inadmisible, en ninguna parte del mundo sucede aquello, o sea, como si fuera un partido de fútbol, como si fuera un... No, es algo que no debe suceder. El formato del debate es ya de por sí acartonado, no permite el intercambio, no permite el debate propiamente dicho, y encima tenemos que sufrir
estas propagandas, estas cosas. No, no, se está equivocando mucho en este aspecto del Tribunal Supremo Electoral. Ricardo, ¿cómo se prepara? Porque yo ahora le estoy preguntando a Ricardo Paz, el consultor político, que justamente vive de esto, ¿no? De preparar candidatos, de entrenarlos. Cuando uno, esto yo lo digo como televidente, claramente Juan Pablo Velasco tenía todo el guión armado. De hecho, en su primera intervención, cuando habla cosas de primera persona, baja la mirada para no equivocarse y no salirse del guión. Lo tenía todo muy bien estructurado. Claramente Lara no tenía nada estructurado, tenía de repente las preguntas, cuando le decían de hecho a réplica y a dúplica, se perdía, no sabía por dónde, había un nerviosismo bastante evidente, pero ¿cómo los viste, abstrayéndonos de quiénes son, de que somos bolivianos, como consultor político? ¿Estaba mejor preparado Juan Pablo Velasco? Parece que tenía las respuestas, por lo menos para las preguntas incómodas. Los tweets, la relación con Banco Fácil, iban a ser las preguntas incómodas. Obviamente también había darditos que lanzó Juan Pablo Velasco cuando decía en 2 oportunidades, Evo, diré Edman, o a los parlamentarios que se dedican a recorrer el país durante su gestión y a hacer campaña, claramente haciendo alusión a Rodrigo Paz. ¿Cómo vio Ricardo esto? Sí, efectivamente, yo creo que Juan Pablo Velasco estaba mejor entrenado, es decir, le hicieron seguramente varios simulacros del debate con preguntas, respuestas, con lo que podía surgir, lo que no podía surgir. En ese sentido, como tú dices, tenía un guión. Esa es otra falla, otra falencia del Tribunal Supremo Electoral, permitir que tengan ahí un chanchullo, ¿no? Los candidatos para poder responder. Eso tergiversa completamente la idea de que podamos calibrar, podamos examinar como público la capacidad y la idoneidad de los candidatos, ¿no? Si tienen un chanchullo, un guión para leer, bueno, pues cualquiera que pueda leer bien un guión puede pasar por un buen candidato, etcétera, ¿no? Lara, pero estaba desde mi punto de vista con 3 cosas claras, definidas. Él quería posicionar el tema del racismo, él quería posicionar el tema de que Juan Pablo Velasco es un arrogante mentiroso, y quería dejar sentadas las bases para después, en la conferencia de prensa que anunció, no sé si la ha realizado, pero sí estoy seguro que hoy y los próximos días van a tratar de posicionar el tema de las relaciones de Juan Pablo Velasco con el Banco Fácil y las relaciones con su padre, ¿no? Entonces, los dos han ido con una estrategia, los dos han ido, uno mejor entrenado que el otro, sí, claro, pero el otro tiene más cancha también, es más espontáneo, más natural, está más acostumbrado al TikTok, a las redes sociales. Entonces creo que uno pareció mucho más acartonado, mucho más artificial, digamos, y el otro pareció mucho más natural, ¿no? Aunque, como siempre, desde mi punto de vista, Lara se pasó de decibeles en su agresividad, un poco menos agresivo le hubiera ido mejor. Y Juan Pablo Velasco demasiado acartonado, demasiado constreñido a su guión. La vestimenta es otro tema que llamaba la atención, ¿no? Nos imaginamos, por la forma de ser y por lo que vayan a proyectar, un Tuto Quiroga irá al debate con corbata, terno, de repente Rodrigo Paz también, aunque por ahí va con su famoso chalequito, con el que ha ido haciendo campaña, un chalequito naranja, si no estoy mal. Y acá Juan Pablo Velasco estaba bastante tranqui, una camisa suelta. Y bueno, Lara con la chuspa, con la polera de la selección, una chamarra de la selección, zapatillas deportivas. ¿Esto qué estaba diciendo? Porque nada es casual, o por lo menos entendemos que nada debería ser casual.
Ricardo, ¿qué estaban diciendo a sus electorados? Porque usted nos mencionaba al arranque, cada uno le habló a su rebaño. No le hablaron al votante indeciso. Eso me imagino lo harán el próximo domingo sus candidatos a presidentes. Pero ellos le hablaron a su rebaño, a su tribu, a sus votantes. ¿Qué le estaban diciendo con la ropa? Bueno, yo creo que Juan Pablo estaba, digamos, con el manual, ¿no? Fue de blanco para significar transparencia, honestidad, etcétera, con una tenida más bien informal para darle este aire juvenil, en fin, tecnológico, etcétera. Lara, que había anunciado pues que iba a ir con la camiseta de la selección, mucho más como se viste, digamos, los sectores populares, medios de las zonas conurbanas, etcétera. La Chuspita, claro, un guiño al mundo más mestizo, más indígena, en fin. Cada uno trató de representar, ¿no? En su vestimenta también el electorado al cual están apelando. Muy evidente, digamos, muy obvio. No, en ese sentido no hubo nada subliminal, nada innovativo, nada disruptivo desde mi punto de vista, Diego. ¿Sintió que realmente les faltó a ambos prepararse mejor? Por lo menos a Lara aparentemente no ha tenido el entrenamiento, no se sabe respecto a asesores. Ellos dicen que no tienen asesores en el Partido Demócrata Cristiano. ¿Esto juega a favor, en contra o realmente refuerza esta lógica de la nueva forma de hacer política, la renovación, lo espontáneo, para que cualquiera de nosotros pueda identificarse con el binomio en este caso? Bueno, yo creo que Lara ha ido con una estrategia, ¿no? En el debate, yo creo que ha ido a posicionar, como te decía hace un rato, cosas muy concretas. El tema del racismo y el tema de las vinculaciones de Juan Pablo Velasco con el Banco Fácil y su papá. Es decir, la idea era dejar sentado que desde la posición de Lara, Juan Pablo Velasco es un arrogante y un mentiroso, alguien que no pide disculpas, que no admite los errores que ha cometido en el pasado, de los trinos, etcétera, y que además miente sistemáticamente y volvió a mentir en el tema del Banco Fácil. Eso es lo que fue a hacer Lara. Lo que fue a hacer Juan Pablo Velasco, que decidieron ellos no responder, decidieron dejar pasar ese tipo de ataques, de agresiones, y más bien se trató de mostrar bonito, de victimizarse, de decir, bueno, yo soy un constructor, tú vienes a destruir. Es decir, se llama eso en estrategia la táctica del vencido, ¿no? Ofrecer la otra mejilla, decir, bueno, yo soy bueno y tú eres el malo, el agresivo, el que asusta a la gente, ¿no? Cada uno jugó su rol, jugó su papel y el resultado, como te digo, desde mi punto de vista es inocuo, es decir, ambos han fidelizado sus electorados, cada uno de sus partidarios, fruto del sesgo de confirmación, los ha visto ganador a uno o a otro, ¿no? Y los indecisos que habrán visto el debate siguen indecisos, se han quedado, digamos, con la expectativa frustrada, ¿no? Ya hablando específicamente de lo que vaya a hacer uno de ellos como vicepresidente del Estado y como máxima autoridad en la Asamblea Legislativa, ahí sí deja mucho que desear porque se muestra prácticamente a dos personas que no sé si llegan a entender cuál es la función del vicepresidente, pero aparentemente no queda muy claro y no sé si esto es un prejuicio, pero me parece que a los dos les va a costar ser vicepresidente por el trabajo de negociar en la Asamblea Legislativa con todas las fuerzas políticas.
¿Cómo ve Ricardo? ¿Cómo los ve a cualquiera de los dos como vicepresidentes? Ninguno con una experiencia previa en este tipo de cargos, ni tampoco en la vida política. Uno es policía o ex policía y el otro viene del mundo de la informática. Realmente cero experiencia, ni siquiera familiar. Bueno, como decía ayer Lara, tendrán que buscar buenos asesores, ¿no? Tendrán que tener un buen equipo de acompañamiento ahí en la vicepresidencia, cualquiera de ellos que llegue, y porque realmente, efectivamente, son dos personalidades que no tienen la menor experiencia en el tema legislativo, no están calificados desde el punto de vista estrictamente profesional, digamos, para desempeñar esos cargos, pero bueno, veremos cómo les va, ¿no? Veremos si saben rodearse de gente adecuada, si tienen la humildad suficiente, la capacidad de conformar un buen equipo ahí en la vicepresidencia. Yo soy enemigo de juzgar a priori a la gente. Hay que ver su desempeño. A veces nos podemos llevar, así como nos frustramos cuando hay gran expectativa, cuando hay poca expectativa, a veces nos sorprendemos con resultados adecuados, ¿no? Así que esperaremos a ver primero quién es vicepresidente y después los juzgaremos en el ejercicio del cargo. Bueno, estamos a 6 días del debate presidencial que se va a llevar a cabo acá en La Paz. Ahí deberíamos tener expectativas altas. ¿Es realmente ese debate puede ser la última oportunidad o todavía, porque de ahí quedarán 3 o 4 días hasta los cierres de campaña, pero diríamos, el último dardo preciso debe ser lanzado el próximo domingo por las candidaturas? Bueno, normalmente se debería aprovechar, ¿no? Una circunstancia como esta donde te va a ver un electorado, digamos, masivo a través de los medios de comunicación. Prácticamente todo el país va a estar pendiente de ese debate. Deberías poder y saber aprovechar esa circunstancia para hablarle a la gente y terminar de convencer a los pocos indecisos que quedan en ese momento, ¿no? Es el momento en que los equipos de campaña, los estrategas, digamos, tienen que mostrar la uña de guitarrero. A ver, veremos, ojalá que nos sorprendan gratamente. Yo no tengo mucha expectativa de ese debate, creo que igual va a ser un debate para fidelizar, digamos, a los seguidores de uno y otro lado. Y los indecisos se van a decidir por otro tipo de factores, pero quién sabe, ojalá en una de esas uno o ambos candidatos nos puedan sorprender. Ricardo, no es por un ánimo de futurología ni nada parecido, pero en su experiencia, leyendo las encuestas, los estudios de opinión, a veces se publican, otras veces no, y como alguien que sabe del tema, ¿dónde está posicionado el elector más, diríamos, el elector cautivo en este momento, la mayor cantidad de indecisos? ¿Dónde está? Y si los candidatos están entendiendo y les están hablando o realmente están primero fidelizando, pero estamos a 13 días de la segunda vuelta y ahí para entender si están o no conquistando nuevos votantes. Bueno, yo creo, estoy por los estudios, por la investigación, por todo a lo que tengo acceso. Para mí los indecisos están fundamentalmente, principalmente, no entre los que están dudando entre votar por Tuto o votar por Rodrigo, ¿no? Los que están entre votar por Rodrigo o volver a votar nulo o abstenerse. El electorado principalmente que votó nulo en la primera vuelta, ese que hizo caso a la consigna de Evo Morales, la gente que votaba antes por el MAS y que votó por Andrónico Rodríguez o por Eduardo del Castillo, creo que ahí está la gran parte de los indecisos que no se deciden a votar o por Rodrigo Paz y Edman Lara o volver a votar nulo o abstenerse de votar o votar blanco, ¿no? Ahí está para mí el nicho fundamental de indeciso. Creo que Tuto Quiroga
ha llegado a su techo o está muy cerquita de llegar a su techo. Él ha hecho una muy buena campaña, ha optimizado el voto se ha traído para sí el voto de gran parte del voto de Doria Medina, de Manfred Reyes Villa. Creo que ha llegado a un nivel en que ya no tiene mucho de dónde jalar, porque esa misma campaña que ha sido tan eficaz para ganar sectores lo ha inviabilizado ante los sectores que antes votaban por el MAS, ¿no? Ahí no tiene mucha chance, mucha posibilidad de avanzar. Entonces, a ver qué deciden esos indecisos que votaron nulo y que votaron por Andrónico y por Del Castillo, si se deciden a votar por Rodrigo o no. De eso va a depender el resultado de la elección desde mi punto de vista. A propósito de decisiones, ¿le va a costar, va a tener un costo político esta, entre comillas, indecisión o indefinición de Luis Fernando Camacho en esta segunda vuelta? Porque uno cuando escucha a representantes cruceños, cuando lee posts en las redes sociales, ve que hay una presión sobre Camacho para que se decante por apoyar a Tuto, pero uno entiende que no lo hace porque en las filas de Tuto están sus posibles adversarios en las subnacionales que están a la vuelta de la esquina y él primero quiere asegurar, por supuesto, su permanencia en el cargo, que claramente irá a la reelección. ¿Esto le tendrá algún costo político, Ricardo, el no decantarse por Tuto? No creo. Yo creo que él está haciendo lo que le corresponde hacer, no se está involucrando. La inmensa mayoría de la gente que lo apoya, de sus electores, va a votar por Tuto Quiroga, está clarísimo, y después muy probablemente vote por él como candidato a gobernador. Entonces, para que él en realidad no tiene en este momento necesidad de tomar una definición. Los que lo están presionando obviamente son los de la campaña de Tuto para optimizar un poquito su votación, pero no, él estoy seguro se va a mantener ya hasta el final en esta actitud, digamos, equidistante. Y bueno, como tú dices, hay pues las rencillas particulares con las peleas ya menores que tienen entre ellos intradepartamentales, que pesan también a la hora de tomar definiciones. Eso lo va a tener a Luis Fernando Camacho, yo creo, al margen de una definición clara. Bueno, estamos a 13 días de la segunda vuelta presidencial. Vendrá el cambio de gobierno entonces en 33 días y me imagino que en 34 ya vamos a estar hablando de las subnacionales, así que estaremos seguro teniendo varios encuentros, Ricardo. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. El agradecido soy yo, Diego, como siempre. Un abrazo fuerte y cuídate mucho. Hasta luego. Gracias, igualmente, hasta luego. Estuvo con nosotros Ricardo Paz, consultor político, a propósito de lo que nos dejó el debate vicepresidencial.